Todas las historias tienen un comienzo. Unas empiezan con una decisión, otras con un sueño. Y hay algunas que comienzan sin que ni siquiera nos demos cuenta. Hace algunos meses iniciamos cuarto semestre, convencidas de que aprenderíamos nuevas estrategias, elaboraríamos mejores planeaciones y aprenderíamos más sobre la enseñanza. Pensábamos que eso era convertirse en docentes, pero al pasar las semanas descubrimos algo mucho más grande, que enseñar no es solamente entrar a un salón de clases, es aprender a escuchar, a comprender, a observar, a trabajar en equipo, a reflexionar sobre nuestros errores y sobre todo a nunca dejar de aprender. Hoy queremos presentarles algo mucho más que un proyecto escolar. Queremos compartir con ustedes una parte de nuestra historia, la historia de 8 futuras maestras que, mientras aprendían a enseñar, también aprendían a vivir. Bienvenidos a este su podcast favorito, Espejo de Agua. Hoy presentamos el capítulo Reflejos de una vocación que siente, aprende y transforma. Yo soy Gaby. Y yo soy Dania, y hoy están presentes nuestras compañeras de la licenciatura en Educación Primaria del cuarto semestre de la Escuela Normal Oficial de León. Yo soy Carla. Yo soy Andrea. Yo soy Melissa. Yo soy Paula. Yo soy Ana Luz. Y yo soy Fernanda. Y estamos muy felices de que estén aquí, porque en este episodio no solamente queremos hablar de las cosas que vivimos en el cuarto semestre, sino que también de todo aquello que no viene en los programas de estudio, de las personas que nos inspiran, de los alumnos que dejaron huella, de esos maestros que nos acompañaron durante el camino y de esas amistades que lo hicieron todo más fácil. Incluso de los momentos difíciles que en su momento dolieron, sabemos que son parte de nuestra formación docente, porque ser docentes no solo implica aprender conocimientos, sino también implica formar una identidad. Y creemos que este semestre fue precisamente para descubrir quiénes queremos llegar a ser en realidad. Bueno, yo quiero empezar haciéndoles una pregunta y les juro que después de esta pregunta la conversación va a fluir sola. ¿Ustedes recuerdan cómo se imaginaban que sería este semestre? Bueno, yo pensaba que lo realmente desafiante sería realizar la planeación. Pensaba que todo consistía en diseñar estrategias y crear actividades, pero no. Me di cuenta que lo realmente desafiante es aprender a comprender a cada uno de nuestros alumnos. ¿Sabes? Yo opinaba lo mismo. Yo decía, hago la planeación, la actividad que meta en la planeación me va a salir tal y como la escribí. Pero lo pensaba, porque yo decía, llego al salón, hago la actividad, los niños trabajan y listo. Sí, yo creo que eso es algo que todas imaginamos. Y es muy curioso porque a mi perspectiva, cuando yo entré a la normal, creí que un maestro solamente iba e impartía los contenidos y estaba todo listo, cuando claramente sabemos que no es así. Un maestro escucha antes de hablar, un maestro observa antes de actuar, un maestro busca distintas estrategias para que los niños logren comprender los temas, un maestro busca cómo hacer que las actividades salgan acorde a la planeación, aunque sepamos que nunca va a ser perfectamente esta planeación. Sí, yo creo que algo importante es también entender que cada niño tiene una manera distinta de aprender, no todos son iguales. Y siento que a partir de esto, cuando entendemos que no todos aprenden de la misma manera, empieza a construirse esa identidad docente, porque dejamos de preocuparnos solamente por tener que cumplir una planeación y empezamos a preguntarnos lo que de verdad importa, que es, ¿qué necesitan los niños para aprender de verdad? Y creo yo que a partir de esta pregunta es cuando empiezas a ver la educación de otra forma. Y sí, te doy la razón en eso, porque aprendimos que ser maestros no significa tener la respuesta de todo. Y está bien, porque en este semestre aprendimos a desarrollar una habilidad muy significativa para nosotros, es reflexionar sobre nuestras prácticas docentes, a reconocer nuestros errores, a buscar mejores estrategias. Y lo mejor es que pudimos comprender para mejorar como futuros profesionales. Sí, yo creo que eso fue algo que todas vivimos y que las prácticas justamente fueron el escenario donde comenzó la verdadera transformación. Yo creo que para todas las prácticas
prácticas fueron una de las experiencias más significativas de este semestre, porque dejaron de ser ejemplos hipotéticos y ahora ya eran niños reales, contextos reales y necesidades reales. Y es ahí donde nos dimos cuenta que enseñar no solamente es saber mucho de un tema, sino que también se trata de observarlos, comunicarlos y de crear ambientes donde los niños se sientan seguros para aprender. Sí, yo recuerdo mucho el primer día que llegamos a prácticas. Me acuerdo que todas llegamos muy nerviosas, pero también con muchas expectativas, aunque también teníamos miedos a equivocarnos, a no ser suficientes. Pero creo que bastó con escuchar por primera vez un "Buenas tardes, maestra", para recordar el por qué habíamos elegido esta profesión. Ese saludo tan pequeño tuvo un peso enorme, porque por un momento dejamos de imaginarnos como futuras docentes y empezamos a sentirnos realmente como maestras. Y algo que nos sorprendió demasiado fue entender que no todos los alumnos son iguales y que cada grupo es completamente diferente. Lo que a algunos les puede funcionar, a algunos no. Y eso nos obligó a adquirir habilidades que un libro por sí solo no te enseña. Aprendimos a ser más flexibles, a observar con más atención, a tener que resolver problemas en el instante, en el momento, y entender que la educación es un constante cambio. Y yo creo que todas coincidimos en algo, y es que ninguna práctica fue igual a la otra y que todas las escuelas aportaron algo diferente a todas. Sí. Bueno, en nuestro caso siento que conocer como el contexto rural y las escuelas multigrado cambió mucho nuestra perspectiva o como el concepto que teníamos sobre la educación. Antes nosotros pensábamos que la educación multigrado solamente eran escuelas pequeñas, alejadas y ya. Pero ahora sabemos que detrás de cada una de ellas hay un docente que hace un trabajo muy admirable porque tiene que planear para todos los grados, tiene que adecuarse a las necesidades de los alumnos y a los recursos que se les presentan. Y ahí es cuando nos damos cuenta que realmente la vocación es más grande que los problemas que se pueden llegar a presentar en el momento. Hay algo muy curioso de las prácticas, que cuando terminan todos piensan que el trabajo ya terminó, pero la realidad es muy distinta. Justo eso, porque al terminar, al salir de la escuela, sigue una parte igual de importante, que es sentarse, pensar, recordar cada detalle de la jornada de prácticas, preguntarnos qué salió bien, qué salió mal, qué pudo hacerse mejor y sobre todo, por qué salieron así las cosas. Sí, fíjate que ahorita que mencionas eso de reflexionar, siento que muchas veíamos la sistematización como un trabajo más por entregar, pero conforme la fuimos avanzando, pues descubrimos que era mucho más que eso, porque era un momento para mirar nuestra práctica, para darnos cuenta de que todas las decisiones que tomamos dentro del aula de alguna manera tienen impacto en los alumnos. Y lo más importante, que equivocarnos no nos hace malas docentes, nos hacen maestras que están aprendiendo. Creo que ese es un proceso muy importante, que aquí adquirimos una habilidad que nos ayuda a reflexionar sobre nuestra práctica docente. ¿Por qué? Porque un maestro no deja de aprender cuando termina una clase, al contrario, aquí es donde comienza a reflexionar sobre su práctica. Qué le funciona, qué no le funciona, qué puede mejorar. Y en este momento es cuando nos damos cuenta que adquirimos una habilidad muy valiosa para nosotros como docentes, el cual es reflexionar sobre lo que tenemos que hacer o lo que no tenemos que hacer. Y esto es muy importante, que nos va a funcionar para nuestra vida docente. Sí, además, mientras escribíamos nuestra sistematización, ocurrió algo muy bonito, y es que todas nos dimos cuenta de lo mucho que habíamos cambiado como docentes. Ay, sí, yo creo no me dejarán mentir que en algunos momentos nos ponemos a recordar cómo eran nuestras primeras observaciones, nuestras primeras prácticas, la primera vez que estuvimos frente a un grupo y teníamos miedo, obviamente, porque era algo nuevo. Y pues con eso me doy cuenta, o yo creo que ustedes también pensarán lo mismo, que no somos las mismas que vinimos a presentar el examen de admisión a la normal. Ahora ya podemos tomar decisiones más conscientes, nos adaptamos a las necesidades de nuestros alumnos y también
ajustamos todos los recursos que se nos presentan a lo que se nos pide, porque pues al final de cuentas es parte de la práctica y es cuando nos damos cuenta de que ser docente es un trabajo muy gratificante. Hay algo que también queremos compartir, porque creemos que hablar únicamente de lo bonito pues no reflejaría realmente lo que vivimos. Este semestre nos enseñó a que la práctica docente también implica enfrentar situaciones inesperadas y que no todas nuestras experiencias pues tienen que ser iguales. Medina y yo llegamos a la escuela ilusionadas como todas ustedes, de conocer la escuela, nuestra maestra titular, de tener ese acompañamiento del que tanto se nos había hablado. Sin embargo, pues las cosas no salieron como nosotros lo habíamos pensado. Sí, hubo momentos difíciles en los que en ese espacio donde nos teníamos que sentir acompañadas se convirtió en un reto emocional. Fue complicado y que al final del día nos cambiaron de escuela para seguir con nuestras prácticas. Sí, yo me acuerdo que cuando ocurrió, todas sentimos como mucha incertidumbre, porque verlas atravesar una situación así pues también nos afectó como equipo. Pero siento que el tiempo nos enseñó algo importante y es que no todas las personas que encontremos en nuestro camino van a ser un ejemplo de lo que queremos llegar a ser. Porque aunque esta experiencia en su momento fue dolorosa, pues también nos ayudó a mejorar nuestra vocación y a reflexionar sobre el tipo de maestras que no queremos llegar a ser. Porque en algún momento también nos va a tocar recibir practicantes y creo que ya sabemos qué es lo que sí nos gustaría hacer y lo que no. Y justamente cuando esto ocurre, creo que todas pensamos en convertirnos en aquellas docentes que inspiran, que acompañan, que escuchan, de esas que nos generan una confianza en nosotros mismos, porque nos hacen sentir de que realmente sí somos capaces de lograr las cosas, aunque también es importante recordar a las personas que no nos hacen sentir capaces, porque es como un arma de doble filo, pero hay que estar recordando en todo momento que algunas personas enseñan desde el cariño y otras desde la adversidad. Pero sí hubo algo que compartimos las 8 y fue entender que la vida no se pone en pausa mientras estudiamos. Sí, justo eso. Creo que cada una atravesó situaciones diferentes. Algunas atravesamos situaciones personales, familiares, y otras tuvimos problemas emocionales y otras veces en las que sentíamos que no podíamos seguir ya con el ritmo de la universidad. Sí, yo creo que aún así tenemos que seguir adelante y quedarnos. Sí, porque aunque muchas veces lleguemos cansadas, preocupadas o con el corazón muy pesado, siempre hay algo que nos recuerda el por qué estamos aquí. Nuestras prácticas, las conversaciones con las amigas, los comentarios de los maestros o incluso las sonrisas de los niños. Y sí, y poco a poco nos dimos cuenta que nuestra carrera es más que eso, es un refugio, un motivo más para seguir adelante en ella y que enseñar no solo transforma a los niños, sino que también a nosotras. Y creo que es una huella que nos dejó muy marcadas en este semestre. ¿Saben qué fue lo más bonito detrás de nuestra práctica? Es que las materias no se sentían como materias. Exactamente, al principio veíamos el horario, veíamos la clase y decíamos otra clase más, pero pues al final de este semestre nos dimos cuenta que cada materia nos estaba preparando para un escenario completamente diferente. Sí, y es que todas tenían algo en común, porque no solamente nos enseñaban contenido, sino que estábamos aprendiendo a ser maestras. Y creo que a través de esto entendimos que formar docentes no es nada más darle autoría. Creo que cada materia aporta una pieza diferente a la profesional que queremos construir, porque algunas pues fortalecieron nuestros conocimientos, otras nos ayudaban a comprender a los alumnos, pero también hubo algunas que sin darnos cuenta cuidaban nuestras emociones, porque educar pues no es solamente saber enseñar, sino que implica aprender a sentir, a convivir y a comprender ese lado humano que necesita nuestra profesión.
pero sí hay una persona que estuvo presente durante todo este proceso y fue nuestra maestra de prácticas. Ay, sí, porque muchas veces se piensa que los maestros solo nos transmiten conocimientos y ella hizo mucho más que eso. Nos comprendió, nos acompañó, nos orientó, nos ayudó a mirar nuestras prácticas desde otra perspectiva totalmente y pues siempre encontró que nosotros viéramos los errores como una manera de mejorar. Y justamente porque hubo momentos en los que no teníamos la confianza en nosotras mismas, hubo momentos en los que pensábamos que no lo estábamos haciendo bien y ella siempre tenía una o varias palabras para regresarnos esa confianza en nosotras mismas. Sí, creo que todos en algún momento de nuestra vida necesitamos a alguien que crea en nosotros, incluso cuando nosotros mismos pues no lo hemos hecho. Y ella fue esa persona, no solamente fue nuestra maestra, sino fue nuestro lugar seguro, nos brindó un espacio en el que nosotros nos podíamos expresar libremente sin sentirnos juzgadas, donde nos enseñó que cada observación no era solo una crítica, sino una forma de aprender. Y de esta materia y de ella aprendí que enseñar también es acompañar. Hay algo de lo que todavía no hemos hablado y yo creo que es lo más importante de todo este semestre. Nuestros alumnos. Creo que todas llegamos pensando que solamente nosotros les íbamos a enseñar algo a ellos, pero al final descubrimos que también ellos tenían muchísimo que enseñarnos a nosotras. Sí, porque cada niño aprende de una manera distinta y que una sonrisa puede cambiar completamente una clase. Y también aprendimos que la paciencia vale más que un regaño. Y como ya lo hemos mencionado también, que escuchar es una forma de aprender. La verdad nos enseñaron que un salón de clases no es perfecto y justamente eso es lo que lo hace aún más bello. ¿Por qué? Porque esto nos demuestra que podemos estar en un constante aprendizaje todos juntos. Sí, creo que todos tenemos un momento en el que siempre vamos a recordar. Ese niño que por fin levantó la mano para participar después de días, esa niña que llega con los dibujos que son especialmente para uno, las risas de los alumnos que por fin lograron aprender algo que al principio les parecía imposible. Son momentos pequeños, pero que tienen un gran impacto en nosotros. Después de todo lo que vivimos, yo creo que ahora sí podemos responder qué significa realmente ser maestra. Para mí, ser maestra significa nunca dejar de aprender. Para mí es que siempre hay una historia detrás de cada niño. Para mí es aprender a escuchar antes de hablar. Para mí es enseñar con empatía. Es trabajar todos los días para que nuestros alumnos tengan confianza en sí mismos. Es entender que educar también significa acompañar. Para todas, ser maestra significa tener la oportunidad de transformar vidas y que esas vidas transformen la nuestra. Estas prácticas nos enseñaron que educar requiere de conocimientos, sí, pero también requiere de paciencia, de sensibilidad, de compromiso, de trabajo en equipo y capacidad para reflexionar sobre nuestra propia práctica, valentía para reconocer nuestros errores y humildad para seguir aprendiendo todos los días. También hoy sabemos que nos falta mucho por aprender, que aún cometeremos errores y que habrá días difíciles, pero también sabemos otra cosa, que no estamos solas, nos quedamos con las enseñanzas de nuestros maestros, con el apoyo de nuestras familias, con la fuerza de nuestras amigas, con las experiencias compartidas de las comunidades y que también las comunidades nos abrieron las puertas y sobre todo con las sonrisas de los alumnos. Y también con todos aquellos momentos que hicieron de estas prácticas una experiencia inolvidable. Cada materia, cada clase que dimos, cada proyecto, cada desafío fueron construyendo poco a poco nuestra identidad docente. Y si pudiéramos regresar a nuestras primeras prácticas, nos abrazaríamos muy fuerte y nos diríamos algo muy sencillo: confía en tu proceso, confía en tus compañeras, confía en tus maestros, confía incluso en los momentos más difíciles,
porque algún día mirarás hacia atrás y te darás cuenta de que cada desafío, cada reto, cada lágrima, cada risa, cada práctica que tuviste, tuvieron un propósito: convertirte en la maestra que siempre soñaste ser. Así que con el corazón lleno de lo vivido, hemos llegado al final de este recorrido. Muchas gracias por acompañarnos en este episodio. Nos escuchamos pronto en su podcast favorito, Espejo de Agua.